Qué gusto en saludarles, padres de adolescentes que están viviendo una realidad hoy en día diferente a la de cualquier padre de otros tiempos con hijos en esta edad. Vamos a hablar hoy de cómo poder acompañar asertivamente a nuestros adolescentes en tiempos de pandemia. Queriendo darles una aproximación a quién soy, me presento con gusto. Soy la licenciada Rosana Michelena Parra de Dubuc. Soy orientadora familiar, licenciada en comunicación social, comunicóloga, y orientadora familiar y de adolescentes. También tengo especialidad en coaching, en la parte de consultoría ontológica y organizacional, y he sido profesora de secundaria desde el 2003 en Venezuela y luego en México, en ciertos grupos educativos, AICE, ITER, y he formado parte del cuerpo docente en materias, sobre todo de secundaria, de ética, de formación humana en valores, de filosofía, teoría del conocimiento y pensamiento crítico. Por supuesto, trabajé muchos años en el área de asesoría familiar y como conferencista en el Instituto Panamericano de Estudios de Familia en Venezuela. Fui coordinadora municipal y facilitadora de un proyecto de prevención de riesgos llamado Razones del Corazón, que trabajaba prevención de riesgos en adolescentes en el Instituto, la Asociación Civil Salud y Familia en Caracas. Fui conferencista y facilitadora de decenas de talleres, además del año pasado hacia acá, 2019, conferencista y facilitadora de talleres para padres y mediadora como asesora de familia en el Instituto Municipal de la Familia en Querétaro, México. Para mí, un privilegio estar con ustedes, pero básicamente puedo decir, perdón, que mi mayor currículum es que soy madre. Soy madre de 4 adolescentes según la Organización Mundial de la Salud, puesto que tienen hoy en día 18, 20, 22 y 24 años, estos 4 que están aquí. Y bueno, pues he tenido la experiencia sobre todo del hecho de ser mamá, y mamá de adolescentes en este tiempo de pandemia. Pues bueno, vamos a agradecer de antemano a quienes pudieron brindarme información y herramientas. Yo hoy vengo, además de como orientadora, vengo sobre todo como comunicóloga a transmitir al municipio de Querétaro y a todos los interesados a quienes les pueda llegar a través de las redes esta información, data y herramientas facilitadas por psicólogos en Latinoamérica, como el logoterapeuta Manuel García de Venezuela, del Instituto de Logoterapia en Venezuela, psicóloga Karima Aguilera de Chile, el psicólogo Fabio Sáenz de Chile, el presbítero Pablo Castro, y psicólogas de familia que complementaron mi visión aquí en Querétaro, Rosalinda Castillo y Juanita Silva. Gracias a todos, porque sin ellos, sin ustedes, no hubiese podido brindar toda la información que les voy a traer hoy. Pues ciertamente, cuando me plantearon el tema, si podía darle herramientas a padres en la actualidad, vinculados a una realidad de ser padres de adolescentes en pandemia, yo les decía a Juanita particularmente, que yo podía hablar como orientadora de adolescentes, donde me siento que tengo las herramientas teóricas y prácticas y aplicables en la parte orientativa, pero en la parte de pandemia yo fui una madre en ensayo y error, lo confieso. Hoy por eso vengo como comunicóloga a decirles de algún modo lo que otros expertos pudieron recabar de información durante este tiempo, útil para padres y adolescentes, puesto que yo les decía, yo soy experta en adolescencia quizá, pero ¿quién es experto en pandemia? Y definitivamente son pocos los que pudieran hablar que ya son expertos en pandemia. Pues bueno, yo recabando información les puedo decir que si bien el mundo ha cambiado, pues cambiaron las reglas del juego, aún no tenemos indicadores de las secuelas psicológicas que va a traer esta pandemia. Podrá haber posibles neurosis y depresiones, ansiedades asociadas a muchos adultos, y no, eso no va a dejar de lado a adolescentes. La clave está en el entorno familiar. El gran desafío está en cómo poder acompañarlos nosotros como padres para que lo positivo sea aprovechable al máximo y que sean menores las heridas y daños colaterales, porque definitivamente esto es atípico. La humanidad no estaba preparada para esto y estamos todos aprendiendo. Vamos a trabajar
el esquema de esta conferencia en 3 áreas. Primero, entender a los adolescentes y entenderlos en pandemia, ¿ok? Que fue quizás el primer ejercicio que yo tuve que hacer para poder aproximarme a este tema. Y por otra parte, después comprender lo que ellos han querido transmitir a través de entrevistas recabadas en Latinoamérica con varios jóvenes y hacia dónde van las posturas, las conductas y lo que para ellos ha sido esta experiencia. Y luego, información específica para nosotros como padres que nos pudieran dar tips orientativos para ser asertivos en este acompañamiento. Entonces, enfocémonos primero en nuestros protagonistas, los adolescentes, y entenderlos, sobre todo en tiempos de pandemia. Podemos entender que la adolescencia es una etapa de transformación biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que está cambiando el cuerpo, está cambiando la psiquis y está cambiando el modo de relacionarse con el mundo, ¿ok? Hay una labilidad emocional, cierto nivel de retraimiento que tiende quizás a ponerse, pues, encontrándose, es un proceso de reencuentro, es una etapa donde hay duelos. Está el duelo que implica el que muere la etapa de la niñez y se enfrentan a la adultez en un proceso en el que todavía no son adultos. Es una etapa en la que se replantea la definición personal, igual que la definición social, está conformándose la identidad de esa persona, está creciendo adentro el individuo, la persona como tal, y sobre todo su intimidad está en ese crecimiento. Se puede hablar por eso de una segunda individuación. La primera etapa del yo se da en los primeros años de edad a nivel de infancia, y esto resurge en la adolescencia, donde ellos necesitan diferenciarse de los demás. Cuando estaban chiquitos, alrededor de los 2 años, de los 2, 3 años empieza la edad del yo mío, yo solito. Ya ahorita están en esta transición de infancia a adultez, queriéndose diferenciar sobre todo de su entorno familiar. Y por eso padres afuera, porque pasamos a ser tan amados como despreciados, ¿no? Hay decisiones que tomar en esta etapa. Nuestros jóvenes están tratando de definir de qué modo van a ir estableciendo sus gustos, sus motivaciones, cómo se van a diferenciar de los otros. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablemos de pandemia, ¿ok? Pero bueno, ahorita nos enfocamos solo en la adolescencia en general. Es una edad donde empieza la crítica, digamos, el cuestionamiento, las banderas de justicia, tanto para la sociedad como para la familia. ¿Ok? Empieza la rebeldía, un sentimiento de omnipotencia, de sentirse inmortales. Viene la búsqueda del sentido de la vida y el sentido de pertenencia a nuevos grupos de referencia, diferentes a mi familia. ¿Ok? Es una identificación de las capacidades personales y desarrollo de sus potencialidades. Este rango de edad antes se hablaba entre los 10 y los 20 años, y hoy en día la Organización Mundial de la Salud habla que hasta los 24 todavía se adolece. ¿Ok? Por eso digo que tengo 4 adolescentes, porque incluso mi hija mayor, ya mujer para muchas estadísticas anteriores, todavía está en etapa adolescente. Pues sí, es una etapa de oportunidades, es una etapa que nos empieza a plantear opciones, pero como es de cambio, es una etapa de estrés. Esa etapa de estrés, a su vez, se plantea entre esos procesos de duda, de reflexión, de definición, donde hay una combinación antagónica entre pereza y activismo, y eso genera fatiga, cansancio, hay ansiedad, hay ilusión, hay miedo, una combinación de ánimo y desánimo. Así, recordando cómo fuimos nosotros de adolescentes, podemos entender lo que están viviendo ellos, ¿ok? No obstante, si ser adolescente es una etapa, es algo difícil en cierta etapa de la vida que nos toca experimentarlo, vivirlo en tiempos de pandemia es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque a ellos les está tocando doble tarea. La tarea de exigencia que hay en una doble adaptación. Si a todos como adultos nos tocó adaptarnos a esta nueva realidad, ellos a su vez se están adaptando al proceso de cambio de niñez a adultez. Entonces, para ellos es mucho más difícil. Por eso es tan importante comprenderlos. Hay que darle, por eso, mucha importancia como papás a lo que es la flexibilidad. Hay que flexibilizar lo posible en casa, pues persiste la necesidad de distanciarse de sus familiares y no pueden. Y no pueden, aunque ahorita estamos pasando moviéndonos en un terreno que pudiera ser que pasemos de naranja a amarillo, pues no sabemos si en algún momento vuelve a rojo. Esto pasará, cambiará, pero en esta transición, mientras todo se establece, todo se acomoda, todavía hay
esta realidad en la que ellos no logran salir de casa para despegarse. Hay que entender, por lo tanto, el precio que implica para ellos esta restricción social, porque hay demasiada necesidad de crecer en la vivencia y en la mantención de los vínculos sociales que ya llevaban. Ellos crecen con sus relaciones interpersonales en sus nuevos grupos de pertenencia, y la necesidad de sentirse integrados en ellos y de despegarse de nosotros les va formando en su identidad. Cuando tenemos una restricción en este terreno, se mueve una realidad interna en ellos que batalla entre lo que sería natural buscar socializar y lo que antinaturalmente la situación pandémica les limita. ¿Ok? Necesitan contacto visual, más allá, con una convivencia con sus iguales. De algún modo, estos terrenos son espacios de crecimiento personal, les ayuda a desarrollar todas sus dimensiones porque implica convivencia con sus iguales. Además, vamos a estar claros, también era una oportunidad de escape cuando nuestros hogares no les brindaban todo el terreno funcional, ¿ok? Y salir de casa, estar en esos contextos, eran terrenos de oxígeno. Entonces, hay que entender cómo lo están viviendo, cómo son sus duelos. También es un tiempo de alta exigencia emocional. Además del duelo, hay una exigencia emocional para todos, pero mucho mayor para ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay altos niveles de estrés, específicamente por los cambios que están viviendo también en su etapa de vida. Como tienen esos niveles de estrés y no cuentan todavía con una autorregulación emocional, porque no alcanzan su madurez completa a nivel de desarrollo neurológico, que por lo tanto filtre a través del neocórtex, que aún está en proceso de formación, no tienen la capacidad todavía ni la madurez en cuanto a inteligencia emocional para manejar sus emociones, para gestionarlas. Por lo tanto, es mucho más forzado para ellos los procesos de regulación. Y si bien conocemos adultos que ya tienen el neocórtex y no regulan, imagínense ellos. Entonces, no cuentan con todas las herramientas para evitar la reactividad, la sensibilidad, la impulsividad. Por lo tanto, tienden a reaccionar con un desafío mayor sin mucho autocontrol. Y está la rebelión que produce el no querer estar donde están en la situación en la que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, hay que entender que a su vez está empezando ese desarrollo cognitivo neurológico, porque se está formando, como les decía, la corteza prefrontal. Por lo tanto, hay un desgaste adaptativo al cambio de reestructuraciones que hay en el plano tanto de modos de conocer como el crecimiento que están teniendo en su vida, ¿ok? Porque estas experiencias, de algún modo, implican modificaciones en sus procesos de aprendizaje. Entonces, hay algunos que se adaptan con más facilidad y otros que no, otros que generan más resistencia. Ya lo vamos a ver cuando vean las entrevistas que se hacen con ellos, que realmente sufren de modo muy desgastante en estos procesos adaptativos, porque no cuentan con todas las herramientas. Aunque tengan flexibilidad, creemos nosotros, más que el adulto, por su parte emocional y su desarrollo neurológico también tiene limitaciones. La modalidad online, además, exige mucho más autogestión. Requiere un mayor autocontrol, administración del tiempo, organización personal, y quienes aún no son adultos, esto les genera mucho más pesar, mucha más dificultad, ¿ok? Además, a eso le añadimos que tienen una realidad, como la vivimos todos, muy cargada de incertidumbre, ¿ok? Puesto que estamos encerrados para no enfermarnos, ¿verdad? Hay una pérdida de control, ¿ok? Hay miedo a los riesgos de salud, tanto de sus padres, como de ellos mismos, como de sus abuelos, ¿ok? O de sus seres queridos, que además muchos de nosotros adultos muchos están teniendo que salir de todos modos a trabajar, y siempre es un riesgo esta posibilidad de contagio. Eso genera de algún modo fragilidad, y el temor de algún modo se duplica por la etapa de vida en la que están pasando, ¿ok? Y si a eso le sumas la propia realidad pandémica, pues tienen una carga emocional muy fuerte. Si a esto le sumamos que hay consecuencias en muchas familias, en la economía familiar, que se ve afectada por el trabajo de los padres, por la ansiedad en su futuro, pues todo esto se mezcla adentro de ellos, ¿ok? Y se enfrentan a grandes experiencias de aprendizaje, muchos retos que se pueden considerar una oportunidad para crecer con más fortalezas y con mayor desarrollo de virtudes, pero necesitan un acompañamiento capaz y asertivo para que este resultado sea
en un balance más positivo que negativo, ¿ok? Entonces, luego de haber entendido qué están viviendo ellos, nos vamos a dedicar en esta lámina a poder tomar conciencia como padres lo importante que es reducir esa incertidumbre con factores protectores y de cuidado, ¿ok? Hay que entender que nosotros como papás tenemos que tener un alto cuidado por ser los adultos en la zona. Somos los principales catalizadores emocionales de nuestras familias. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos están bien. Pero nuestros hijos son la mejor manifestación de lo que hemos hecho bien o mal como adultos o padres. Necesitan de nuestra compañía, necesitan de nuestro apoyo para terminar de formarse como adultos. Necesitan tener la garantía, la tranquilidad de que nosotros vamos a estar bien, que nos estamos cuidando. Somos los padres la certeza, perdón, somos como padres los que podemos garantizar que la corteza prefrontal de nuestros hijos les permita razonar en función de mayor certidumbre, ¿ok? Si nosotros no estamos en control de nuestras emociones y no cuidamos nuestra salud física y psicoemocional, entonces vamos a ser los principales causantes de sus afecciones. Muy responsables nos hacemos al respecto. Pues nosotros como papás debemos decirnos esta frase: conocerme y cuidarme a mí para protegerte a ti. Como padres debemos conocernos y cuidarnos para poder protegerlos a ellos, ¿ok? Debemos estar abiertos a buscar apoyo, procesos de regulación, cariño personal, sobre todo me quiero referir y afianzar el concepto de apoyo cuando necesitemos ayuda externa, y requiere de mucha madurez y humildad saber cuándo se escapa de nuestras manos lo que estamos sintiendo o viviendo que nos afecta en nuestra salud física y mental, y que eso tarde o temprano afectará a los nuestros. Así que alerta, por favor, padres. Pero bueno, vamos a dar el enfoque positivo, y fíjense cómo nuevos influencers van saliendo de esta realidad promoviendo una visión positiva. La pandemia es una experiencia exigente para todo adolescente, pero no necesariamente tiene que ser una experiencia negativa, ¿ok? Se le puede dar un abordaje realista, pero esperanzador. Y eso es lo que queremos tratar. Por eso va a depender muchísimo de las herramientas que tengamos nosotros como acompañantes, que podamos utilizarlas de modo asertivo para darles ese apoyo. Puede ser más positiva cuando el entorno familiar, el contexto y los recursos, no, con esto no me refiero a recursos económicos, me refiero a recursos de protección, con los cuales los adolescentes cuenten, se les brinde el apoyo necesario. Toda crisis puede ser una oportunidad más que un riesgo. Y ciertamente estamos en una etapa de crisis mundial, pero puede ser una excelente oportunidad. Vamos a ver si la descubrimos. Fíjense qué comentaban los adolescentes en esta entrevista que se hizo en Chile. Yo se las voy a actualizar con alumnos que tuve durante este periodo de pandemia y con mis propios hijos y la realidad de ellos y sus amigos, ¿ok? Comentaban desde Chile estas referencias. Decían que se podía ver en nuestros adolescentes una variabilidad entre lo que es la disposición a la motivación en el plano pedagógico. Y entonces ves alumnos jóvenes que dicen: siento que ahora yo organizo mis tiempos, me gusta eso, me siento motivado, estoy estudiando diariamente. En cambio ves a otros que te pueden decir: me cuesta aprender de esta manera, los trabajos grupales me ayudaban mucho, me sentía más motivado y ahora me cuesta motivarme a hacer las tareas. Podemos pensar que esto es en edad de secundaria y preparatoria. Incluso en etapa universitaria, que sigan habiendo adolescentes en etapa universitaria. Yo puedo decir con experiencia de mis hijos que tengo los que han pasado por un proceso de autorregulación y de motivación personal, con compañeros que en cambio no les ha servido para nada, o no han sabido aprovechar pues, las oportunidades de esta etapa para beneficio en lo académico. Igual tengo la perspectiva adolescente con hijo en preparatoria, que a él le ha costado mucho. Sin embargo, así como pasó de una etapa de no aceptación y digamos, resistencia a lo que implicaba la comunicación online o la educación en línea, hoy en día, pues está tomando las riendas, aceptando el proceso y viendo qué oportunidades puede sacar en su beneficio. Puede pasar que a veces parezca que están perezosos, que se exigen poco a sí mismos. Conviene aquí hablar antes de llamarles la atención, enfocarnos más en lo que sí están logrando y revisando sus expectativas y sus motivaciones, ¿ok? Por otra parte,
hay que ayudarles a que puedan evaluar sus recursos personales, que podamos ayudarlos desde el acompañamiento, sin la supervisión, sin el control. Yo confieso haber pasado por ese terreno y no funciona, no funciona. Tenemos que estar cerca, estar disponibles, eh, servir de alerta, servir de consejeros, pero pasa a ser un proceso que necesitan ellos concientizar y automotivarse. Nosotros darle herramientas de motivación, pero al final, quienes van a decidir hacer lo que tengan que hacer y como quieran hacerlo, van a ser ellos. Entonces, hay que poner especial foco en lo que están logrando para incentivarlos, ayudarles a plantearse metas a corto, a mediano plazo y recordarles la importancia de soñar, de tener un proyecto de vida y que esto se va a acabar, esto no va a ser para siempre. Y tienen que pensar que de hoy pueden aprovechar para esa perspectiva de futuro. Por otra parte, se da otra variabilidad entre la organización y la desorganización. Y comentaban unos, al principio no me gustaba aprender así, no me alcanzaba el tiempo, pero ahora estoy mejor, ya me estoy poniendo al día con casi todo. Otros dicen, no logro hacerme una rutina, voy haciendo las cosas conforme van apareciendo, y la verdad me ha costado mucho organizarme. Pues así tenemos las dos visiones, y quién no, vamos a ver si nosotros como adultos, algunos hemos pasado por motivación y por desmotivación, otros hemos pasado por organización y desorganización, pues es natural. ¿Cómo pedirles a ellos el doble? Y además con muchas más horas de exposición. La referencia a la vez del tiempo de recreación. Y aquí es importante porque como no tienen ese contacto social, la vía de los juegos puede ser su alternativa, tanto de distracción como de socialización. Entonces, por ejemplo, están los que tenían, estos aquí, uno de los jóvenes que estaba aquí entrevistado es un joven que tiene una banda de música, una banda musical, y él decía, nos seguimos juntando online, practicamos, ese es mi momento de descanso y de desahogo. En cambio, otros dicen, yo me aburro muchísimo, trato de pasar de una cosa a otra, pero no me resulta siempre, estoy tan aburrido, dice este, que he empezado hasta a leer libros que no me han mandado del colegio, que no son obligatorios. Pues, aunque no lo ven como positivo, qué bueno, pero qué triste que lo vean como un continuo aburrimiento. Entonces hay que evitar, nosotros como papás, caer en el clásico discurso, tener en cuenta la importancia que ellos tienen que poder disfrutar diariamente algo que los motive, que tengan tiempo de dispersión, promover el trabajo de equipo, pero al mismo tiempo, en casa me refiero, pero al mismo tiempo el respeto al espacio personal, ¿ok? Hay que poder respetar esa intimidad que está creciendo en ellos. Ellos tienen que tener su espacio solos también, promover momentos de encuentro, pero respetar los momentos individuales. Hay que compartir tanto penas como alegrías, que no se queden en el duelo del aburrimiento, del agotamiento, del cansancio, sin que puedan compartirlo en casa, sin que nosotros tengamos oídos y corazón para escucharlos. En su parte social también muchos se ven afectados. Algunos han buscado la oportunidad de que a través de las redes sociales sigan en contacto y pues no es lo ideal, pero logran tener conexiones virtuales, chats grupales, eh, reuniones de Zoom de algún modo, pero y se logran apoyar en la parte académica y siguen siendo compañeros de estudio, de trabajo y amigos. Pero en cambio hay otros que se han aislado muchísimo, que no reciben contacto de sus compañeros o amigos y ellos tampoco llaman, se han ido aislando. Atentos, papá, con el proceso de aislamiento, ¿ok? Por otra parte, en las relaciones familiares, que es el otro ámbito que también se ha visto afectado, eh, yo tenía alumnos que me decían que en casa les estaba yendo muy bien, que se habían redescubierto como personas, que habían descubierto nuevas facetas con sus padres, con sus hermanos, que se habían estrechado vínculos, eso había permitido esta realidad conocerse mejor, compartir más, ¿ok? En cambio, otros dicen que se las pasan en su salón, en su habitación, que casi no salen. Eh, los papás creen que están todo el tiempo trabajando o estudiando y solo le preguntan si ya terminó la tarea, pero la verdad les vale lo que están haciendo. Entonces hay que entender esto porque es muy delicado, ¿ok? Muchos jóvenes comentan que están muy acompañados físicamente, pero que emocionalmente se sienten solos. La calidad de las relaciones en casa, en muchas familias, es muy baja, papás atentos, pues pocos se preocupan los unos de los otros por lo que necesitan, por preguntar cómo están llevando el día a día, lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan. Al haber esa desconexión, el chavo, el adolescente, se va aislando. Y
comentaban pues los expertos que no depende tanto del número de personas que estén en casa, sino de la calidad de los vínculos. Puede haber un gentío en casa y sin embargo sentirse cada quien sumamente solo. Entonces prevalece la necesidad de sentirse acompañados por padres, aunque ellos pidan intimidad, matan por compañía. Entonces tratemos de ser nosotros la primera compañía, la que de todos modos por una realidad u otra les está tocando, y buscar de algún modo que familia extensa, amigos y familia nuclear sigan estando presentes en la parte emocional en nuestros adolescentes, ¿ok? Pues empiezan entonces aquí las recomendaciones para los padres, aunque hemos adelantado algunas, vamos a enfocarnos de modo puntual en ciertos aspectos. Primero, nuestro modo de ayudar a nuestros adolescentes debe ir en función de pasar desde la conceptualización, o sea, un modo de ayudar es desde la conceptualización de la crisis. Es decir, cómo entiendo yo la crisis de la pandemia va a ayudar a mi hijo, mi abordaje, cuando lo veo más como una oportunidad que como una crisis. ¿Ok? Si yo lo veo como una oportunidad y como algo transitorio, voy a poder ayudarlos, ¿ok? También cuando la perspectiva de la pandemia permite que mi abordaje o mi enfoque haga que la exigencia del aislamiento físico no represente un aislamiento social, ¿ok? Y entonces es buscar creativamente cómo respetar la norma de seguridad no implique ese aislamiento social, esa soledad. Desde el fortalecimiento también de los factores protectores, yo puedo ayudar a mi hijo. ¿Y cuáles son esos factores protectores? Pues el contacto, la comunicación, el cariño físico, el cariño del buen trato verbal, el entorno armonioso en las relaciones, la comunicación asertiva, el respeto por el otro, la consideración de las necesidades del otro, la no minimización del problema del otro, el conectar, ¿ok? Y de algún modo, el ayudarles a desarrollar herramientas que les permitan sobreponerse a lo difícil, a lo incómodo de esta situación con una perspectiva resiliente, ¿ok? El otro modo de ayudarlos es desde la parte de mi propio estado emocional como adulto. Si yo me cuido, si cuido cómo me siento, si al no tener esa autorregulación por distintas experiencias, realidades de vida o modos de abordaje o mapas mentales que en mi pasado no estaban tan organizados y esto genera quiebre, ¿ok? Todo lo que antes era funcional tuvo una experiencia de crisis y todo lo que antes era medianamente funcional o cercanamente a lo disfuncional colapsó con esta situación. Entonces, si yo, en mi autoconocimiento como adulto y como padre, puedo saber que no contaba antes con ciertos recursos, pero las oportunidades que tenía de espacios alternativos de catarsis, trabajo, eh, medio ambiente, hobbies, etcétera, me permitían drenar lo que yo no había canalizado de un modo más frontal o asertivo, ante la crisis va a generar colapso. Y tengo que tener la humildad y el reconocerlo y saber pedir ayuda como adulto, conscientes de mi poder catalizador y de la regulación emocional que puedo tener yo para que mi hijo no sea, de algún modo, otro catalizador en ese proceso. ¿Ok? Evitar no hacer síntoma en mis hijos, ¿ok? Muy importante. Esto es de vital importancia. Es lo que se ha visto a lo largo de estos 6 meses que ya llevamos como algo crucial. Otro modo de ayudar es comprender cómo tener estos 6 recursos como un asertivo abordaje emocional. Primero, la protección y la asistencia. ¿Qué significa esta herramienta? Pues bueno, nos han dado a lo largo de estos meses
tips que nos ayudan, cómo planear una rutina diaria, cómo ayudarnos unos a otros, cómo establecer horarios, para de algún modo dar sentido al día a día, ¿no? Pues ciertamente las rutinas y los hábitos son importantes, igual que la higiene del sueño, el autocuidado, una alimentación balanceada, ejercicio físico, etcétera. Todo eso es muy bien, ¿ok? Sin embargo, ahora vamos a hacer ciertas acepciones, pero vamos a ir con la teoría y luego vamos a ver las acepciones comprendiendo a nuestros adolescentes. Por otra parte, está el promover una red de apoyo y de contención afectiva en el plano familiar, en las amistades, nucleares y las extendidas, ¿ok? De manera que se siga en contacto con esos vínculos sanos que teníamos, ¿ok? Para poder reforzarnos afectivamente. Por otra parte está el segundo punto, que es la aceptación incondicional. Con dolor puedo decir que hay alumnos que me decían en chat privado que, que les dolía oír de sus papás que decían, menos mal que está encerrado en el cuarto, porque así no lo veo, porque de verdad que me aborrezco la cara de indignación o de fastidio o de hastío que tiene mi hijo adolescente, en este caso el que me comentaba, y sienten ese rechazo, donde el amor está completamente condicionado a que ellos actúen y se porten del modo como los papás esperan que sea más satisfactorio para ellos o que se los haga menos difícil a ellos. Como que si los que están pasando el trago más duro son los adultos. Y no es cierto. Nosotros como papás estamos teniendo nuestros propios procesos de duelo, pero ellos están viviendo lo doble, por eso se los expliqué, es mucho más complejo para ellos. Entonces, hay que saber abordar los sentimientos y temáticas incómodas sin minimizarlos. Que cuando los oigamos que ellos hablan de problemas, de sus problemas, no les digamos que esos problemas son una tontería en comparación a lo que vivimos nosotros, ¿ok? No, más bien tener un abordaje realista, adaptado a la edad, a las circunstancias, volver a nuestra adolescencia, recordar lo importante que eran ciertas cosas para nosotros a esa edad. Y ese abordaje realista, pero al mismo tiempo es necesario que también sea esperanzador, donde podamos bajar el estado de ansiedad, que aunque no se elimine, se pueda regular, ¿ok? Por otro lado está el tema del respeto. Respeto a los sentimientos, respeto al espacio personal, saber abordar los problemas desde las soluciones, más que desde los problemas en sí mismos, ¿ok? Darles cauce, brindar espacios de intimidad, de diferenciación, pero a la vez de acercamiento, ¿ok? No, donde haya contención, donde no se sienta ningún adolescente solo, ¿ok? Donde haya expresiones de afecto y reconocimiento a sus esfuerzos, donde haya un amor explícito, donde haya un diálogo abierto, donde el modo como nos comuniquemos, al que vamos a dedicar un espacio específico, sea un modo no sermonero, donde no demos discursos, donde no nos montemos desde la palestra del que más sabe, sino que podamos conectar, porque es mucho lo que ellos nos pueden enseñar, y sin que sea desde el plano indagador, de interrogatorio, jugando a Sherlock Holmes para saber por dónde andan nuestros adolescentes. Por el contrario, más bien abordar desde la pregunta inteligente, desde el ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿A ti qué te parece? ¿Qué propones? Donde vamos ayudando a que ellos se sientan que sí están creciendo, que sí se les toma en cuenta, ¿ok? Un refuerzo a la apertura, donde ellos se sientan que vale la pena opinar porque no se los comen vivos cuando hablan, porque no se burlan de lo que dicen, porque no minimizan lo que dicen, porque no los mandan a callar. ¿Ok? Donde hay una búsqueda conjunta de planes de mejora en esta realidad que a todos nos afecta. Y cuidado, y ellos son los de las soluciones más acertadas, más asertivas y definitivamente más creativas. ¿Ok? El reconocimiento, la estimulación y la valoración es muy importante, desde el apoyo en las cosas en casa, como a lo que van logrando académicamente, como a su propia autorregulación en la parte emocional y decirle, wow, mi amor, qué bien que te bañaste temprano, porque sí, no, estando en casa no provoca, qué bueno que tienes tu cuarto arreglado, ay, me encanta verte sonreído, refuerzo positivo, ¿ok? Y con una comunicación afectiva y efectiva, ¿ok? Donde
la negociación debe ser el medio de establecimiento de reglas, de rutinas y de responsabilidades, y no desde la autoridad impuesta, no desde lo que representa una cuota de batalla, una batalla de poderes, ¿ok? Donde las responsabilidades domésticas deben ser compartidas, porque definitivamente hay un sobrecontacto y hay un sobredesgaste de la casa, entonces requiere un sobreapoyo. Lo que antes era funcional con de determinadas manos, hoy en día requieren más manos porque hay más uso de las áreas, ¿ok? Atención a los desbordes y a los enfrentamientos de conflictos que se puedan presentar, ¿ok? Y donde implique sobre todo una regulación del adulto, ¿ok? Cuidado con que no sea el adulto justamente el que no se esté regulando, el que se olvide del neocórtex, ¿ok? Y es que nos olvidamos y nos pasa. Y también entender nuestra parte humana, pero desde la no justificación, sino desde la autocompasión también, y desde invitar al otro a que nos comprenda que somos humanos y que también estamos siendo afectados, pero que estamos poniendo los medios para esta regulación. Pues definitivamente es sumamente importante generar un ambiente emocionalmente seguro, donde la rutina hay que verla como algo recomendable, pero sí les digo aquí el paréntesis, de aquí viene la parte de los paréntesis. Lo de atrás eran las reglas específicas y recomendaciones. Vamos a ir a las realidades. Si en tu historia de vida familiar no lograste tener rutinas en los 15 años de vida familiar anteriores, la pandemia no es el momento de propósito de lograr esa rutina, porque hay suficientes cosas ya forzadas como para que añadamos el estrés de lograr un objetivo que nunca se logró bajo los mecanismos naturales, comunes de la dinámica familiar. Entonces, no es prudente procurar que se logren las rutinas en este proceso. Si no lo hubo antes, este no es el momento de buscarlo, a pesar de la recomendación. Pero sí hay que cuidar hábitos, ¿ok? Cuidar tanto el balance nutricional como los horarios de comida, adaptables, flexibles, pero a la vez, de algún modo, organizados, ¿ok? Pueden ser reajustados, pueden ser flexibilizados, pero tienen que estar organizados. Donde el aseo personal es algo que hay que observar que se siga dando, como, no solo como algo de lucha personal y de sanidad o de higiene, sino también por un tema de convivencia. La organización del sueño, la organización del tiempo, ¿ok? Y del tiempo para que no afecte el sueño, el tiempo de ejercicio, que no se abandone, el tiempo de esparcimiento, el tiempo de convivencia y la comunicación interpersonal. Es sumamente importante que haya tiempo para todo. Y dentro de esta realidad se logra organizar. Hay que saber poner límites, pero de un modo asertivo. Por eso la negociación sigue siendo tarea clave entre padres de adolescentes y sus hijos. Evitar comentarios negativos, condicionantes, como es que está muy flojo, es que no lo soporto, ¿ok? Que se sepan amados, sin condiciones, no minimizar lo que sienten, eso se los comenté antes, acoger y dar encauce a sus problemas en lo posible, respetar el espacio personal, los sentimientos, la intimidad, su vida privada, ¿ok? Pero por otro lado, respetar sin que la persona se aísle, sin que nuestros jóvenes se aíslen. Poder entrar a ese espacio con delicadeza, con respeto. Y es que un modo de entrar a la intimidad de ellos es pedirles que nos los permitan. Y para que no los permitan, ayuda mucho el que nosotros podamos, de cierto modo, contarles también de nosotros, de cómo nos fue, de lo que estamos sintiendo, de las experiencias que hemos tenido, de lo que recordamos de nuestra etapa adolescente, para atraerlos hacia nuestra intimidad y ya habiendo la confianza de que te permití entrar en mi espacio, ellos nos abran caminos para poder entrar en su espacio, ¿ok? De algún modo hay que saber diferenciar el acercamiento y la contención con expresiones de afecto y cariño, reconociendo también los esfuerzos de lo que están logrando, pero también respetando sus procesos, ¿ok? Muy importante. Entonces, cuidar. Yo creo que esta es la única imagen asertiva de la zona, ¿vale? No desde el juicio, no desde la imposición, no desde el sermón. Abrir canales de comunicación, por lo tanto, es el tema que quizás
se convierte en un gran reto para nosotros como padres. Y algunas ideas fructíferas para la comunicación con nuestros hijos puede ser entender que tenemos que evitar los juicios, ¿ok? En nuestras conversaciones, sobre todo al inicio de ellas, hay que procurar hacer preguntas que clarifiquen o exploren sus propias ideas, las de ellos, no que sean terreno de nosotros exponer, argumentar, imponer ideas y a modo discursivo, ¿ok? Más bien orientar la conversación a que saquen sus propias conclusiones, a oír qué está pasando por su cabeza, por su corazón, y que lo puedan verbalizar, sin que tengan juicio que de algún modo censure lo que vayan a decir. No se trata de dar respuestas ya masticadas por nosotros. Una buena pregunta puede ser, a ver, por ejemplo, pero dime primero qué piensas tú de esto, qué piensas tú de esta serie. Empezar a ver series con ellos ¿qué piensas de esto que pasó en esta serie? ¿Cómo lo ves tú? Y tú piensas igual que tus amigos, cuenta, para saber también lo que está en su entorno, ¿no? Evitar discursos repetitivos y eternos, ¿ok? Y con eternos, vamos a estar claros, eternos para ellos es más de 2 minutos, así de sencillo. Entonces, este curso no lo puedo dar yo hoy en día porque ya estaría más de un adolescente agotado. Espero que no sean ustedes emocionalmente tan adolescentes como que para que puedan resistir unos minutos más mientras cerramos la idea. Pero definitivamente la solución es probar soluciones novedosas y creativas para seguir intentando soluciones que no han funcionado en años, ¿ok? O sea, de algún modo, las soluciones novedosas y creativas nos deberían de plantear esa pregunta, ¿ok? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer nuevo? Porque si seguimos planteando modos dicen que la locura es justamente el seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo y esperar resultados diferentes. De estas conversaciones con nuestras nuevas generaciones de futuros adultos, con nuestros jóvenes, es que van a surgir modos nuevos de encontrar soluciones a nuestros conflictos, a nuestras realidades sociales y familiares. Entonces, se trata primero de escuchar cómo está el joven, qué siente, escuchar si ellos están reconociendo cuáles son sus necesidades, que le pongan nombre y apellido, que puedan verbalizar sus emociones, frustración, rabia, tristeza, amargura, dolor, asco, alegría, ¿ok? Tristeza, y que todo eso lo puedan expresar, ¿ok? Que lo puedan canalizar. Escuchar de algún modo, si ellos lo están reconociendo, y de algún modo puedan entender que aunque ahorita no se puedan cubrir esas necesidades o esas emociones, no puedan tener todas un final feliz, que nosotros las reconocemos, les entendemos, les apapachamos, como se puede decir en el lenguaje náhuatl, ese abrazo del alma, donde se sientan comprendidos. Ayudarles a reconocer sus posibilidades y sus oportunidades. Si bien es cierto que hay estas situaciones en contra, que has descubierto lo que sí estás pudiendo hacer, lo que esta realidad te brinda. ¿Cuántas cosas querías hacer antes que por falta de tiempo no podías? Y ahora que cuentas con el tiempo, que no va a ser eterno, porque se va a acabar esta situación de confinamiento, esta pandemia, este tiempo acá, que se perdía mucho a veces en el tráfico, en el traslado, y que ahorita estamos aquí y aquí no hay movida. ¿Qué vas a hacer para aprovechar estos rangos de tiempo sobrantes para lograr cosas que antes no habías logrado? Ayudarles a identificar qué están aprendiendo de sí mismos, ¿ok? En este proceso, a que se vinculen con su realidad de un modo creativo, preguntarles, ¿qué hago con mi realidad? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo, con mi espacio, con mis características, con mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas? ¿Cómo estoy moviendo las cargas intencionales para que mis fortalezas se mantengan, para que mis oportunidades las desarrolle, mis debilidades las controle y mis amenazas se conviertan pronto en oportunidades de crecimiento? Ayudarlos a salir pues de su zona de confort, donde a veces pensamos que mejor nadie los toque, porque decían, en mi familia política decían, el que lo despierte se lo cala, es decir, el que alborote ese avispero se aguanta las avispas. A veces podemos nosotros como adultos querer dejarlos en su zona de confort, porque dejarlos en su zona de confort
donde nadie los toca, garantizan mi tranquilidad como adulto de que no hay reactividad o situaciones de roce. Qué triste cuando podemos más bien estarnos privando de la oportunidad de crecer y de conocer más profundamente a nuestro adolescente como persona en desarrollo. Pues se trata entonces también de recordarse a sí mismos, nosotros como papás, recordarnos a nosotros mismos cómo fuimos adolescentes, qué necesitábamos de nuestros padres para no repetir el patrón de los fallos de ellos y ser más asertivos de lo que fueron ellos quizás, con menos herramientas. Temas tocados sin sanción en la comunicación, hay que tenerlo en cuenta. Está en la disposición de hablar de sexualidad y si no tienen las herramientas hay que formarse para ellos. Hay muy buenos cursos, algunos los vamos a ir dando a través de las redes sociales, tanto en Infamilia como algunos que podrán tener a través del grupo de Facebook que les voy a proponer que se contacten luego. Y si no los abordamos nosotros, Google se los va a contestar, como decía Rosalinda en una conversación conmigo. Ciertamente, si no lo hablamos nosotros, va a llegar Internet y les va a decir, y no se los va a decir del mejor modo, y ni siquiera del modo correcto. Aparte de no serlo del modo humanizable y sutil, recuerden que información no es formación, y que los medios de comunicación que se dan a través de las redes en Internet no necesariamente tienen información asertiva, a veces tienen desinformación. ¿Ok? Entonces hay que cuidar, mejor que lo reciban de nosotros y estar formados nosotros para poderlo manejar. Si acaso se toca el tema, sale y nosotros no nos sentimos con las herramientas en el momento, decirle, no te preocupes, pero te lo voy a averiguar, porque aunque te lo puedo explicar de este modo, puedo decir, te lo voy a aclarar mejor en un rato, dame chance para tener mejores herramientas. Lo ideal, que no nos agarren desprevenidos, ¿ok? Así que aprovechemos esta oportunidad, que en otros contextos se nos perderían. Definitivamente es un tema de conexión y de comunicación. Y para ello tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, un tema interesantísimo, que es los héroes, los modelos, cómo han cambiado. ¿Ok? Preguntarles qué admiran de su modelo y qué suelen hacer para imitarles. Si es algo admirable o simplemente lo que admiran es su popularidad. ¿Y por qué es popular esa persona? Porque básicamente los nuevos héroes hoy en día son los influencers, ¿ok? Y entonces hay que reconocer y conocer quiénes son esos modelos nuevos, porque ya no somos nosotros los papás. Cuando estábamos chiquitos nos miraban, cuando ellos estaban chiquitos nos miraban como héroes, nos veían, cuando yo sea grande quiero ser como mi papá, pero hoy en día que están en esta etapa tan crítica de diferenciación familiar, más bien lo que ven es exactamente la antítesis a sus héroes en nosotros, porque se están desarrollando ese juicio crítico que cuestiona hasta qué punto nuestra autoridad es legítima, hasta qué punto nosotros aportamos a su vida o por el contrario somos parte de su desgracia, y de cierto modo están continuamente evaluando si nosotros somos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, hemos dejado ya de ser sus héroes. Sus nuevos héroes son estos señores, señoras, señoritas y señoritos, influencers jóvenes, pero miren los perfiles, ¿no? O sea, no creen que son unos cuadros que digamos que son todos dignos de admiración. Y conviene entender por qué los siguen, qué buscan. Si realmente los siguen porque admiran lo que dicen y lo que hacen, o porque simplemente les permite estar al día con la moda de los que otros también siguen. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer nosotros para acercarnos a lo imitable de esos modelos, en lo posible, y para diferenciarnos y enseñarles a ellos a que se diferencien? Porque vemos casos como Yuya, como Luisito Comunica, pero Luisito Comunica no tiene ya edad adolescente. O sea, miren la talla, ¿no? O sea, tenemos a Juan Pazurita, que es bastante guapo, muy jovencito, Bárbara Regil, que ya no es adolescente tampoco, pero que también la siguen muchos de nuestros adolescentes, Addison Rae, Charlie D'Amelio, que son chicas que de algún modo tienen, pero estamos hablando de miles de seguidores, y que estar en la onda de nuestros adolescentes es saber qué dicen y qué hacen estas personas. Pues empecemos a sintonizar para saber qué están haciendo y qué tienen de admirable o de cuestionable los líderes de nuestros nuevos
no, perdón, los nuevos líderes de nuestros jóvenes, ¿ok? El tema, por lo tanto, en esta pandemia es un tema de enfoque, es ayudarles a ver la pandemia como una oportunidad. Y la perspectiva optimista o pesimista de tragedia, de duelo, de impaciencia o de pequeñas grandes victorias de cada día va a depender de los ojos con los cuales nosotros miremos la pandemia. Ellos simplemente van a ser catalizadores de eso mismo. El modo como significamos este tiempo dependerá de cómo lo aprovechamos. Y el modo como los padres le demos significado a este tiempo va a influir en el modo como nuestros hijos lo comprendan, lo aborden y lo aprovechen. Por lo tanto, es un tiempo que más bien hay que verlo desde la oportunidad de reencuentro familiar, de redescubrimiento del uno al otro, de valoración mayor de lo esencial de la vida, porque se trata ahora de poder mirar con compasión, porque es que incluso el hecho de que este sea un tiempo de pérdidas, de agobios, de duelos, de riesgo, de enfermedad, de incertidumbre, también sirve para poner de cierto modo en evidencia que gracias a estos agobios podemos tener una mayor sensibilización, una mirada más compasiva, más humana hacia los demás, hacia lo que es esencial en la vida. Nos va a permitir equilibrar estas perspectivas, quizás negativas, el darle el otro enfoque. Y es que la cercanía a la enfermedad, de la muerte y la fragilidad hace que se adquiera un mayor valor la vida, la salud, el cuidarnos los unos a los otros, el cuidarnos de cierto modo va a permitir que al tener cuidado de nosotros, estamos cuidando a los que amamos, ¿ok? Y entonces es un nuevo regalo revalorizado, la vida, y saber que los tenemos cerca, que tenemos a los que amamos cerca, aún porque sí ha habido muchas pérdidas. Entonces, se puede dar esa perspectiva de volver, de valorar lo esencial, que quizás antes entre lo efímero, de la moda, de la imagen, del tanto materialismo, de la tecnología ultra que se enseñaban entre ellos unos a otros a ver quién tenía mejor tal o cual objeto, zapato, traje o lo que sea. Hoy en día, a través de esta pantalla, pues lo que se ve es de aquí para arriba. Entonces, ni siquiera eso pasa a ser tan importante. Pues es un tiempo de sobrecontacto. Y la convivencia de algún... ¿Por qué sobrecontacto? Porque estamos más en contacto que antes, ¿ok? Y la convivencia en espacios más íntimos nos lleva a una reevaluación de cómo se dan nuestros vínculos, del modo como nos comunicamos, cómo son nuestras habilidades sociales, cómo conectamos, cómo empatizamos, cómo tenemos paciencia, cómo reaccionamos, cómo entendemos, cómo nos damos a entender, ¿ok? Es recordar también que esto es transitorio, que es temporal, no sabemos hasta cuándo, pero se va a acabar, va a pasar, ¿ok? Y mientras tanto, como no va a ser eterno, ¿qué voy a aprovechar ahorita? Que cuando esto se acabe, voy a decir, uy, de haber aprovechado el tiempo que estuvimos en pandemia y hubiese podido aprender tal o cual cosa que ahora ya no me va a dar tiempo de hacer. Entonces, saber vivir el hoy y el ahora, sin la mirada ansiosa a lo que viene, ¿no? Proponiéndonos pequeñas metas diarias. Esto ayuda a poner el enfoque en cada día para bajar así la ansiedad y evitar la depresión, ¿ok? La pandemia nos ha llevado a un aislamiento físico, pero no implica, como hemos dicho ya antes, un aislamiento social ni emocional. Tenemos que saber que no estamos solos, ¿ok? Por lo tanto, como padres tenemos que proponernos estas 7 metas, ya cada uno en lo personal como papá. Si yo lo aplico para mí, va a repercutir en una sanidad en mi entorno familiar y por lo tanto para mis hijos. Primero, elegir el mejor enfoque, los lentes. Si lo voy a ver desde el lado positivo, si lo voy a ver desde la pérdida, desde lo que no he logrado. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que aquí estos jóvenes han perdido mucho. Hay cosas que no van a vivir, que el que le tocaba la fiesta de promoción, de graduación, ya no la va a ver, y esa es una realidad, y eso es un duelo para ellos. Nosotros sí vivimos esa etapa, y ahorita lo que estamos es manejando pues la etapa de trabajo, que la verdad es que a 6 meses más o 6 meses menos lo que nos afecta es en la economía, pero no hay duelo de lo perdido como las vivencias que ellos están dejando atrás, ¿ok? Entonces hay que elegir el enfoque, conversar en familia sin prejuicios, sin etiquetar, ¿ok? Pensar bien del otro, aplicar el efecto Pigmalión, o sea, de algún modo saber que es más importante el ser que lo que se puede decir,
pensar o hacer, ¿ok? El valorar a la persona en sí misma. Salir del yo para integrar las necesidades del otro, ¿ok? Muy importante en la convivencia. Eso está dentro de lo que son esas soft skills, esas habilidades sociales que nos permiten la convivencia más sana. Descubrir los milagros de la vida, saber ver lo pequeño de cada cosa, porque detrás de eso, para los que somos creyentes, está actuando Dios en mi vida, ¿ok? En esas pequeñas cosas que yo puedo aprender a dar gracias, pero si no lo quiero enfocar en Dios, pues lo enfoco en saber agradecer, en el que me dio el café, en el que me sonrió, en el que de algún modo me saludó en la mañana, en el que me sonrió, en lo que me salió bien hoy, en las oportunidades que sí estamos teniendo. El tiempo, o sea, hay que saber que este tiempo de pandemia, como es un tiempo que mueve muchas cosas, no puede ser una etapa de cambios drásticos. Vamos a aplicar esta frase que decía San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, en tiempos de desolación, no hacer mudanza, ¿ok? Como les decía, o sea, si yo no había logrado una rutina en mi familia, la pandemia no es el momento para proponerme hacer rutina, porque entonces voy a tensar más las cosas. Y la tristeza, la rabia, el desconsuelo, el enojo, son pésimos consejeros. Por lo tanto, cuando se está bajo esas situaciones, es mejor no tomar decisiones drásticas. Por el contrario, evitar la agitación y esa tranquilidad y conservar lo que sí tengo bueno, lo que antes sí me funcionaba, lo que me sostenía, las buenas determinaciones que tenía, que me daban el sosiego, tranquilidad y mantenerlas dentro de la crisis, ¿ok? Hacer la contra. Si me había propuesto algo y no lo he logrado y de algún modo eh, eh, siento el peso de la situación que me arrastra para que no lo logre, pues ponerme una meta un poquito más alta para ver si ahora sí, o poner un esfuerzo mayor. Si me está costando levantarme en la mañana, y normalmente yo me sonaba el despertador y me levantaba, pues ahora lo pongo no para la hora justa, lo pongo 10 minutos antes para ver si ahora sí, a manera de no perder el ritmo de lo que se había logrado antes y no abandonar. Y por último, pues tener en el día una reflexión positiva, en donde yo haga un examen que desde la perspectiva de la fe nos ayuda al examen de conciencia, pero el que no, pues simplemente hacer un proceso de reflexión, donde yo pueda agradecer lo bueno del día, para ver lo positivo. Pedir perdón desde mi interior a lo malo que hice, y si puedo pedirle perdón a los que tengo alrededor, mucho mejor. Y luego, pues, pedir a ese ser superior que tengamos, de algún modo, como esa dimensión espiritual, pedir ayuda para el proceso de cambio, y mañana hacerlo mejor. Y en ese propósito del día a día, agradecer, pedir perdón y pedir ayuda, superar día a día y ver que el proceso va a ser mucho más alentador. Pues bueno, les vuelvo a recordar esto, lo importante que es reducir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay una realidad, y es que los jóvenes están realmente están muy afectados por el modo como nosotros vivimos. Aquí vienen las preguntas. Preguntas hechas por padres de adolescentes en pandemia, que se las hicieron estos expertos, y incluso se suman aquí algunas que yo me planteé y que encontré la solución desde la psicología y la experiencia, que va más allá de la orientación, sino desde la parte psicológica, que nos puede ayudar a abordar de un modo más asertivo esta realidad. Pues bien, una de las preguntas es, ¿cómo respondo a mis hijos a la pregunta ¿para qué este encierro? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Esa visión a veces de cuestionamiento a lo trascendente. Decir, pues bueno, que obviamente como hay una sensación de pérdida de sentido, va a haber un vacío existencial y ellos están en esa búsqueda de su identidad. Por lo tanto, en esta realidad de pandemia donde tengo afuera el enemigo, el virus, ¿ok? O a los portadores de virus, me lleva a una autorreclusión, pero esa autorreclusión a la vez me lleva a una búsqueda de mi identidad, a una autodefinición, y eh, hay una contradicción entre el virus que nos afecta a todos y nos engloba a todos y mi necesidad de diferenciarme como adolescente. Entonces, hay una batalla interna que ellos están sufriendo que no les permite saber desde dónde tienen que abordar esta realidad, ni contra quién enfrentarse o a quién confrontar, porque me voy a pelear con mis papás cuando ellos no son culpables del virus que está afuera, pero no puedo salir, son ellos los que me recuerdan que no puedo salir, pero no es culpa de ellos, sino del virus.
Entonces, de algún modo, esa frustración de no saber a quién culpar, ni a quién ver como enemigo específico, no les permite, de algún modo, drenar su frustración asertivamente. ¿Y a quién no? Si nos pasa igual a nosotros, ¿ok? Eso hace que su búsqueda de identidad les lleve de algún modo a extinguirse. Y entonces, como no logro diferenciarme de esto y no logro decir, bueno, ¿cómo me separo de mi familia para yo sentirme diferente si me toca estar con ellos ya 6 meses? Entonces pueden tender a adormecerse, a caer en la distimia, en la apatía, en que todo les valga, ¿ok? Y entonces cae ese adolescente al que ahora vemos quieto, que no es normal, ¿ok? Que pueda tender a caer en un vacío existencial. Eso es perfectamente explicable en esto que les acabo de decir, pero entonces nos toca hacerles entender que lo que hace que sea un año perdido o un semestre perdido, bueno, llevamos para 9 meses pronto, es el modo como lo vas a vivir, no es el tiempo en sí mismo que se haya vivido diferente, sino cómo lo vas a vivir. Puedes decidir aprovecharlo o no. Entonces, más bien ayudarlos a que ellos puedan profundizar en su autoconocimiento, en su reconocimiento de oportunidades y de fortalezas, en su reconocimiento de debilidades y amenazas, y en su lucha por metas a corto plazo para mover estos terrenos, conservar sus fortalezas, potenciar sus oportunidades, controlar debilidades, para que se conviertan solo en amenazas, y con el tiempo esas amenazas se conviertan en oportunidades de crecimiento y salgan luego fortalecidos. Esa es la visión resiliente de esta situación. Pero ¿cómo reaccionar ante el vacío existencial y el desinterés que vamos viendo en nuestros jóvenes? Pues bueno, primero reconocer que estamos en crisis, reconocer que es lógico que ellos sientan lo que sienten y que lo puedan expresar sin minimizárselos. Luego decirles que entendemos lo complejo que es su momento, pero a la vez decirles que no están solos y que van a salir cosas buenas de esto, que todos están viviendo esa realidad a la vez y que la diferencia entre unos y otros va a ser en cómo cada quien descubra el modo de aprovecharlo. Tratar de encontrarle algún sentido a lo que viven. Ver para qué me va a servir esto, este tiempo. ¿Qué sentido le vas a encontrar? ¿Qué vas a haber logrado en este tiempo? ¿Qué te vas a proponer alcanzar en este tiempo? Que puedan encontrar la respuesta a ese para qué, ¿ok? Animarles a dar un salto para encontrar lo valioso y evaluar los riesgos que se están tomando, ¿ok? Porque si no se animan a encontrar lo positivo de esta situación, corren el riesgo de perder una excelente oportunidad de crecer en otras virtudes, en otras cualidades, en desarrollar destrezas, en nuevos talentos, en aprovechamiento del tiempo. Y otros que sí lo están aprovechando van a llevar la delantera. Pero sí, les digo, hay que estar muy atentos porque ante este vacío existencial está habiendo mucho riesgo en jóvenes suicidas, ¿ok? Y lamentablemente son más comunes en las familias que tienden a ser más indiferentes a las normas que a las familias sobreexigentes, ¿ok? Porque los chavos que están en que se sienten en cuadros abandónicos, donde la actitud de los papás no es ni, eh, ni sobreexigente, sino que más bien se sienten que para sus papás ellos valen. Estos tienden a ser los que en esa apatía, en esas familias indiferentes, o como se sienten ellos, puedan tender a la tentación de caer en tendencias suicidas, ¿ok? Así que hay que estar muy alerta, que no se sientan solos nuestros jóvenes. Es sumamente importante, ¿ok? Saber que las normas no son democráticas, pero son negociables. Por eso hay una autoridad necesaria, que somos nosotros como padres, que la utilizamos como servicio, no que nos servimos de nuestra autoridad para que ellos hagan las cosas o ya van a ver, sino que nuestra autoridad sirve a ellos como guía, ¿ok? Como deberían de ser las autoridades en nuestro país, que no son para que ejerzan poder, sino para que sirvan al ciudadano. Así somos los padres, somos para servirles a ellos una guía, un sostén, un apoyo, ¿ok? Somos referencia. Y cuando nosotros servimos como guía, hacemos que ellos se sientan necesarios para nosotros, porque dan sentido a nuestra labor,
Entonces, al estar nosotros pendientes de esos procesos de regulación, de normas, de límites, ellos sienten que le importan a alguien. Atentos, papás, ¿ok? En esto. ¿Qué es lo que más ruido le está haciendo a nuestros jóvenes? Como les decía, pues son sus duelos, lo que no van a tener, lo que ya no están teniendo y que no van a tener, porque esta realidad afectó una etapa de su vida. Sin embargo, van a tener otras cosas y se trata entonces de enfocarse en las que sí están teniendo y que se puedan dar cuenta de ello y que lo sepan aprovechar. Un enfoque diferente. Todo es un tema de enfoque. ¿Cómo motivarles sin perseguirles, controlarlos como padres? Entonces aquí entra el tema, como les decía, de las normas, las reglas y la exigencia. En cuanto al académico, quizás desde la casa perdemos aspectos que nos humanizan, como el levantarnos con un horario, el vestirnos para trabajar, el uniforme, el modo como se peinan, el aseo personal ordenado. Es algo que se va perdiendo un poco, ¿no? Es importante llegar a acuerdos y también tener treguas, ¿ok? Necesitamos dejar que el adolescente de cierto modo sienta que tiene su espacio para transmitir su emocionalidad y que nosotros somos escucha grata para ellos. Plantear objetivos claros y concretos, precisos, horarios para hacer lo que cada cual tenga que hacer. Negociarlos, organizarlos y de algún modo que sean del conocimiento de todos. También saber plantear pequeños momentos de encuentro sin que pase que se sientan solos en la pandemia, ¿ok? Como ya lo hemos dicho, hemos reforzado esto mucho, pero es que es muy importante. Otro modo de motivarlos es generar espacios también de trabajo, ¿ok? Además de ese espacio de encuentro. Sin duda, está el joven que ya le costaba lo académico antes de la pandemia, por supuesto, y ahora le va a costar mucho más, pero muchos padres han comenzado en la pandemia a conocer a sus hijos, a darse cuenta de sus procesos, su modo de aprender, su modo de conocer, eh, que no sea solamente conectando con el sentarse o el comer. El reto es exigir objetivos, ¿ok? Objetivos con horarios que den orden, pero que sean flexibles. O sea, tú tienes que lograr esto en este rango de tiempo, pero darles un chance de que ellos elijan cuándo y cómo, y no sea ya porque yo lo digo, ¿ok? Para superar la frase típica del todo me da pereza, ¿ok? ¿Cómo motivar sin forzar para que los adolescentes se vinculen con la familia? Y bueno, como pasan todo el tiempo con nosotros, pero a la vez están aquí, pero no están tan presentes, se trata mucho de conocer sus intereses. Por eso lo de conectar, lo de comunicarnos, también promover actividades que tengan que ver con lo que a cada cual le gusta. Y al que le guste cocinar, pues hacer un día una dinámica para que sea él el encargado de la cocina y los demás aprendamos, o al que le gusta la música o el dibujo, proponer actividades juntos. Hubo una actividad que propuso mi esposo que fue muy útil en pandemia, que era el juego de stop, que aquí lo llaman el pare, creo que es, donde las categorías del juego eran cada uno de los miembros de la familia. Y entonces, en vez de letras, lo que se decía era, por ejemplo, postre favorito. Entonces, yo tenía que escribir mi postre favorito y el de los 5 miembros de mi familia, mi esposo y mis cuatro hijos, el primero que los escribiera decía stop, y la guía era lo que cada quien decía que era su postre favorito, y era para ver cómo nos conocíamos unos a otros, por ejemplo. Y pues ahí las categorías después eran infinitas, ¿no? Porque va desde gustos, desde experiencias de vida, etcétera, 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 ¿ok? Se trata de acompañar a los adolescentes desde la perspectiva de que esto es un arte, que no es una ciencia, ¿ok? Pues cada adolescente tiene su mundo. La clave en nosotros los padres está en descubrir ese mundo y acompañarles adentro de él, ¿ok? Para que luego de poder entrar al mundo de ellos, atraerlos también al mundo nuestro y en esa transición interrelacionarnos. ¿Cómo sacarles de esa apatía? Pues de algún modo ayudarles a establecer rutinas. Es bueno tener una lista de actividades, una alimentación saludable, todo lo que hemos visto que se recomienda, pero la realidad es que a veces tenemos que simplemente ayudarles a que ellos puedan reconocer que en sus manos la gran oportunidad está en que ellos pueden elegir cómo vivir ese duelo. Ellos pueden decidir reconocer el sufrimiento de este proceso y elegir cómo lo van a vivir. Eso les da poder, eso los empodera. Hacerles ver
que pueden expresar lo que sienten, que nosotros los entendemos, que al reconocer su sufrimiento, de algún modo saben que cuentan con nosotros, pero que va a ser decisión de ellos elegir cómo vivirlo. Animarles a descubrir qué cosa ahora, con este tiempo de pandemia, pueden hacer que antes no podían, ¿ok? Y que puedan concretar, porque a veces no logran concretar en qué hacer exactamente. Es como el cuento de la cucarachita Martínez que no sabe qué hacer con ese peso que se encontró. Pues bueno, ayudarles a que puedan concretar, elegir con ese tiempo qué actividades hacer. Y es que hay millones de cursos gratis, hay hobbies por desarrollar que no requieren un costo adicional, que con las herramientas que se tienen en casa pueden aprovechar, o que invertir un poquito en una armónica puede ser la posibilidad de que ellos desarrollen un hobby, una habilidad musical. Y la armónica, pues, es un instrumento que no es muy costoso, o la misma guitarra, o buscar alternativas, ayudarles a descubrir los valores de esta realidad. Promover actividades creativas, grupales, familiares, ¿ok? Cines, debates, aprender un instrumento musical, un nuevo talento, un hobby, actividades que no lograban hacer antes, ayudarles a reconocer la responsabilidad y el privilegio que tienen de decidir cómo vivirlo. Es de esperarse que haya momentos de apatía, sin duda lo va a haber, momentos de tedio, de tensión, de cansancio, porque obviamente la situación agobia, pero el experimentar el vacío es a veces algo propio del cambio radical. La clave está en reconocer cómo llenar ese vacío con una gran oportunidad. Entonces, motivarles pues a soñar en su futuro. Pero la pregunta que nos hacen es ¿cómo? ¿Cómo les hago que sueñen con su futuro cuando hay tanta incertidumbre, cuando ni siquiera yo sé cómo va a ser el mañana? Y bueno, y aquí es donde surge justamente la neurosis de nosotros los padres que también vivimos en esa ansiedad por la incertidumbre. Pues la clave es no quedarnos en el conflicto que sabemos que va a pasar, sino vivir el ahora. Total, el mañana no importa porque todavía no lo tengo, no lo puedo vivir. Y el ayer ya pasó. No se puede negar que haya incertidumbre, pero definitivamente esto pasará. Es importante que descubran el para qué necesitan para lograrlo, y hacerles esta pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a haber logrado cuando todo esto se acabe? ¿Qué te has propuesto lograr antes de que esto se acabe? Les permitirá definir el cómo vivir este tiempo. Eso les va a ayudar a que descubran que no se trata de vivir lo que nos toca, sino cómo vamos viviéndolo, y ahí está el arte. Nadie sabe cuál es el futuro, pero nuestras decisiones, nuestra realidad actual es la que va a ir definiendo lo que vamos a tener. Entonces, ese futuro va a depender de lo que hagamos hoy, ¿ok? Eso va a ayudar a lo que puedan lograr, y eso es clave. No sabemos qué va a ser del futuro, pero el futuro depende del hoy. Entonces, me interesa el futuro porque el sitio es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida, pero ese futuro depende de mi hoy y de mi ahora. Que asuman la responsabilidad que existe en sus manos para saber que más que la libertad, la clave está en la responsabilidad de cómo vivimos esa libertad hoy. ¿Cómo se enfoca de modo positivo entonces el uso del teléfono y la tecnología? ¿Cómo saber procesos de regulación? Y es que hay cosas positivas y negativas en esto. Tenemos que saber que el mundo virtual es el mundo real para muchos adolescentes, ¿ok? Es su mundo, ¿ok? Es un mundo de conexión. Por eso ellos son prosumidores, productores y consumidores del mundo digital, ¿ok? La cámara prendida significa conexión, es la oportunidad actual del encuentro con el otro para ellos, de poder llegar a sus amigos, ¿ok? Ya se están haciendo hasta fiestas virtuales, conectar con la que te gusta, con el que te gusta por teléfono. Ya de por sí pasaba que ya en la primera etapa de la salida, en el cortejeo empezaba con, es que nos estamos escribiendo. Pues bueno, ahora se están escribiendo mucho más y hay que entender qué es lo que está sustituyendo el contacto directo, porque es inevitable. Las redes sociales han adquirido una relevancia importantísima y los adolescentes van buscando contextos justamente donde no hay adultos, ¿ok? Por eso nuestros adolescentes, nosotros entramos a Facebook y ellos salieron de Facebook. La mayoría de ellos no usa Facebook, sino para cosas muy específicas, y se van a contextos en donde la situación requiera mayor tecnicismo, algo más avanzado, porque ahí no estamos nosotros, ¿ok? Menos en sus close friends, ¿ok? Entonces, es el único canal que tienen a veces para comunicarse con sus padres, lamentablemente, en cuanto, por ejemplo, al WhatsApp, ¿ok? Y eso es doloroso, porque quiere decir que los vínculos están tan afectados que la comunicación directa personal no se está dando de modo asertivo y sano.
Y el único modo como logran decirse la verdad de lo que sienten a veces es a través de lo escrito, de la pantalla. El adolescente necesita su mundo, ¿ok? Y uno sabiéndolo le debe brindar su espacio para que ese mundo tenga un contexto y no lo tengan después que utilizar más allá del tiempo regularizable o extra. Es decir, si yo le prohíbo que use la tecnología para conectar con los suyos y esparcirse, etcétera, etcétera, pues lo va a hacer cuando se duerma, escondido. Y entonces ya no se va a dormir, sino que le va a robar tiempo al sueño para conectar con lo que nosotros le prohibimos en el día. Entonces, la regulación de los hábitos es importante, sí, para el sueño, para la alimentación, para el juego, para poder encontrarse con los amigos sin ir contra su horario de descanso. Pero a la vez tengo que poder respetar que tengan su espacio de esparcimiento y de conexión con los suyos, porque es el único mecanismo que tienen. Sin embargo, luego de haber dicho por qué sí conviene que les permitamos de un modo, una visión positiva, el uso del teléfono y la tecnología, hay unos no que hay que tener en cuenta. Es importante rescatar el valor de la mirada. Y a veces culpamos al adolescente de estar todo el tiempo en la pantalla, pero resulta que nosotros mismos estamos también en pantalla y que el que ellos busquen conectar con nosotros nos quita la atención de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuesta a veces conectar con la mirada de ellos, ¿ok? Hay que entonces darnos cuenta que regular es un gran desafío para los padres, ¿ok? Porque hay que saber regular el cómo y regular el cuándo. Es decir, cómo voy a regular las cosas y cuándo las voy a regular, cuándo conviene decirle que no a la tecnología y cuándo conviene decirle hasta ahorita, ¿ok? Son límites concretos que hay que saber poner, ¿ok? Hay que saber identificar los siglos, ¿no? Y qué momentos son de desconexión y qué momentos son de reconexión con la mirada tangible de los cercanos. Hay que volver en lo posible al teléfono tradicional. ¿Para qué? Para que no todo sea pantalla, porque es que el exceso de pantalla afecta, tiene efectos nocivos en la parte descritos y explicados por la neurociencia. Entonces, tenemos que tratar de negociar con ellos para que ellos conscientes de lo que están experimentando y de la sobreexposición a la tecnología o a la pantalla, puedan plantearse otro modo alternativo de dispersión, de relaciones sociales, de relaciones interpersonales, de esparcimiento, que pueda de algún modo sustituirse para que no sea tanto tiempo en la pantalla. Y es que una actividad por Zoom cansa unas 5 veces más que una actividad tradicional. Entonces, ¿cómo abordar los juegos online? Pues a través de la pregunta. Volvemos a la técnica de la pregunta. Hay que primero tener en cuenta que hay que saber discriminar lo saludable de cualquier medio tecnológico, ¿ok? Darnos cuenta también, identificar quién es mi hijo. Si mi hijo de algún modo ha cambiado sus hábitos en el uso de la tecnología o sigue usándolo tal cual como lo usaba antes. Si le ha afectado en su estudio, si le ha afectado en su convivencia, si ha tenido un cambio dramático negativo, ¿ok? Se trata de construir el conocimiento con ellos, de hacer que ellos mastiquen estas cuestiones y planteen soluciones. Esto a su vez debería de repercutir en una higiene del sueño con estrategias a la medida de cada caso, ¿ok? Saber, ahí si no cualquier cosa, consultar pues, con el pediatra, con el médico de cabecera de la familia para ver dónde está lo necesario para el proceso de desarrollo de mi hijo que requiera sueño saludable. Flexibilizar implica que no podemos tener los mismos estándares o parámetros de antes. Si antes nosotros les permitíamos que jugaran solo el fin de semana, pues entre semana tienen que tener algo de esparcimiento, porque en la semana ellos antes iban a jugar el fútbol o a hacer otras actividades externas que hoy en día ya no pueden. Entonces tienen que tener alternativas de esparcimiento. Pero bueno, se pueden buscar opciones como deportes, aunque sean de menos contacto social, pero que de todos modos implique esa actividad física, ese salir, y eso es lo que vamos a negociar con ellos. La supervisión no necesariamente es la solución, tenerlos fiscalizados para ver cuánto tiempo están usando el teléfono, o cómo, o quitarles el recurso, o escondérselo, no necesariamente va a ser la solución. Hay que considerar que no todo lo podemos controlar, y ponernos en el foco en el sentido que está poniendo el adolescente en esa actividad o en ese juego.
si está usándolo para evadir cosas importantes o procrastinar, si es su mundo de socializar con sus amigos y por lo tanto no se lo podemos prohibir, si es su tiempo libre y ya hizo lo que tenía que hacer y lo está usando en eso y no en otras cosas dañinas. Entonces la invitación es más bien a una conversación más profunda con el joven, a menos cuestionamiento desde el juicio y más desde la negociación o la conciencia, ¿ok? Ayudarlos a que ellos hagan conciencia y nosotros hacer conciencia de los beneficios que quizás les puede estar trayendo y lo que les esté perjudicando, ¿ok? Plantearse con ellos de qué otra manera se pueden lograr los mismos objetivos positivos y de disfrute y de esparcimiento con prácticas quizás un poco más saludables. ¿Cómo abordar, por lo tanto, esto? Pues la invitación es a propiciar la conversación más profunda con el joven, hacer conciencia de los beneficios que le está trayendo y de algún modo proponer soluciones saludables, como ya se los dije. ¿Cómo contener a los hijos y poner límites y reglas sin que sea un peleón en la casa? Pues bueno, conectar con ellos. Seguimos con el tema de la comunicación, de tomar conciencia de nuestros propios sentimientos, de no tratar de manipularles, sino ser sencillamente humanos, de decirles que también nosotros estamos afectados, de qué modo hacerles entender lo que para nosotros es importante, pero entender lo que para ellos es importante también, y validarnos mutuamente. Eso va a evitar que se considere una batalla de poder, y más bien se planteen las negociaciones en esos límites sin la imposición, donde sigamos abiertos a la solicitud, al sentido real de la regla, a las razones justas de la norma, y cuando decretamos, saber que no estamos considerando las necesidades de ellos. Afectamos el mensaje si tendemos a la imposición de dos maneras, porque vamos a perder el porqué de la regla y vamos a perder el cómo apropiado al descuidar el modo de plantearlo. La vivencia del miedo es quizás la clave final que tenemos que tocar. ¿Cómo dar seguridad a nuestros hijos ante esa incertidumbre? ¿Ok? Y ya lo hablamos quizás un poco antes. Todos estamos expuestos. Si los cuidamos nosotros, los cuidamos a ellos. No se trata de resistir o de negar o de criticar esa emoción, esa sensación de miedo. Por el contrario, ser compasivos con nosotros y amables con ese sentimiento, abrazar el sentimiento y aceptar que estas emociones son inevitables. Ser justos con nosotros mismos y reconocer que tenemos todos miedo. El tema, después de validar esta emoción, es que luego de darle el foco a entenderla, es identificar cuál es la intensidad de este miedo y cuánto nos está afectando. Porque el modo de regular esta emoción va a partir primero de poder bajar esa intensidad. Entonces, aunque es una emoción válida, hay que reconocer que a veces la solución no es reprimir, sino identificar qué está reforzando ese sentimiento y hasta qué punto me está afectando en mi cotidianidad. Entonces, se trata de reconocer el problema, comunicar que lo sentimos, reconocer que no podemos solo cuando se escapa de nuestras manos esa emoción, y el último paso sería pedir ayuda, pero hay que hacerlo en caso de que lo necesitemos, y esa ayuda experta nos va a proporcionar las herramientas que nos toca, por lo tanto, con humildad, seguir sus instrucciones. Estando sanos nosotros como padres, podemos garantizar la sanidad emocional de toda nuestra familia y específicamente de nuestros adolescentes. Por lo tanto, se trata de no sobreexponer a nuestros hijos por no reconocer que no somos omnipotentes. Se trata más bien de entender que como padres podemos acompañarles sin necesidad de ser superhéroes, sabiendo que también nosotros tenemos una emocionalidad afectada, ¿ok? Ya quizás, pues cerrando, hay que entender que ellos también a veces experimentan el aislamiento propio del que está en riesgo de ser contagiado o de contagiar, es decir, de haber sido contagiado o de contagiar. Por lo tanto, hacerles ver sin desesperanza que esto es algo transitorio, que tienen que ser responsables de no afectar a otros y que son responsables a la vez de cómo decidir aprovecharlo sin que los afecte negativamente, ¿ok? Y que se pueden mantener conectados. Luego, por último, el último dilema que plantean los papás es cómo hacer cuando yo estoy cuidando a mis hijos y otros papás no están poniendo los debidos cuidados ante esta pandemia. Y pues bueno, hay que actuar con responsabilidad social. Aquí no se trata de buscar likes, de buscar que ellos les parezca que nosotros somos más cool que otros papás, porque nosotros sí somos permisivos, ¿ok? Si ganan amigos
pierden padres, ¿ok? Entonces nosotros no podemos pretender ser amigos de nuestros hijos en este sentido y buscar la aprobación de ellos. Hay sapos que hay que saber tragarse y reconocer lo que siente el joven, pero hacerle entender el valor que está detrás de estos límites. Y es la seguridad, es la responsabilidad social, es tener conciencia del otro ante esta realidad. A veces hay que aceptar el sufrimiento necesario de la mamá con la regla que impone, aunque pierda likes, y el hijo ante la privación de la misma, que trae la misma. Si nos convertimos de algún modo en permisivos, nuestros hijos van a perder la seguridad de tenernos como guía. Hay que renegociar algunas reglas, aunque otras no sean muy negociables. Siempre se pueden revisar esas reglas de convivencia, pero no se trata de dejarnos guiar por lo que otros padres hacen. Nosotros podemos hacer la diferencia siendo mejores papás, ¿ok? ¿Cómo seguir con el deporte de los adolescentes ante la pandemia? Pues reenfocándolo en que ya no sea algo de grupo, algo competitivo, sino el reto es personal. Yo no le voy a ganar aquí al otro, yo voy a superar mis propios récords, mis propios logros, y se puede mantener el entrenamiento físico y desarrollar nuevas habilidades hasta que luego puedas volver a jugar o competir en la parte ya social de relación con otros. Por ahora, haz la parte tuya, hay mucho de resistencia mental y de recordar el para qué hago tal o cual deporte, ¿ok? Y por último, pues entender que es importante conectar con nuestros hijos, que no tenemos conocimientos de los impactos de esta pandemia y el alcance, el manejo de la frustración ante lo que no se controla, ante los fallos de la tecnología, ante las medidas de restricción, las enfermedades, los daños colaterales de la pandemia. No sabemos cómo va a haber efectos a corto o mediano plazo. Hemos visto ya algunos a corto plazo, pero hay oportunidades funcionales y también disfuncionales de escape. Antes los había, ahora se hace mucho más limitada por la situación. La idea es que nosotros busquemos mecanismos de escape funcionales, ¿ok? Es decir, encontrar desde nuestra realidad modos de hacer catarsis, de reconectar, de drenar, de ayudarnos, de ser apoyos unos con otros, de saber contenernos emocionalmente, pero la realidad es que hay familias que tienen pocas habilidades para enfrentar el conflicto asertivamente, lamentablemente. Y estas familias que no lo habían logrado antes, ante la crisis, están ahorita más desbordadas, porque o tienen un familiar enfermo, o el padre o la madre están sin trabajo, porque hay crisis económica, y porque ustedes me pueden decir, sí, Rosana, tú has dicho todo esto, pero es que tú no estás en mi zapato, tú no estás viviendo esto. Y es que detrás de esta pantalla no se ve la realidad de ustedes ni la mía, pero todos tenemos realidades que nos han afectado en esta situación y que hay que considerarlas. Sin embargo, a pesar de la crisis económica, de las dificultades de aprendizaje que trae esto, el no poder dormir, de cuadros de neurosis, de depresión, de ansiedad, de aislamiento, y además los conflictos que a veces se presentan en casa por esas situaciones que no eran funcionales y que ahorita están desbordadas, adicciones agudizadas, violencia intrafamiliar, padres en proceso de separación o divorcio, o conflictos de pareja, problemas de salud psicoemocional previos que ahora se agudizan, pues hay que saber que hay que buscar salvavidas. Primero, que no estamos solos, que hay mecanismos de ayuda y orientación para pautas de convivencia en casa. Esos mecanismos de ayuda nos los pueden dar a través de recursos como el 070 aquí en Querétaro, la Cruz Roja, el SATL, los servicios psicológicos, por ejemplo, aquí en México, de la Universidad Autónoma de México, que nos brindan cuidados paliativos. Pues hay que saber buscar qué alternativas hay. Algunas serán gratuitas, otras serán económicas, pero no quedarnos sin recursos. Hay recursos de apoyo. Por favor, busquémoslo. Sepamos que no estamos solos, ¿ok? La clave, por lo tanto, de acompañar asertivamente a nuestros adolescentes en este tiempo de pandemia está en el entorno familiar. Si nos fortalecemos como padres, fortalecemos nuestra familia. Y si fortalecemos nuestra familia, nuestros hijos tendrán un contexto donde puedan ver en esta realidad que es crítica una oportunidad más que una amenaza o duelo. El gran desafío está en cómo poder acompañarlos para que lo positivo sea más aprovechable y sean menores las heridas y los daños colaterales. Evitar tener un abordaje en el tema de educación de los hijos con cabeza de 50 años. Decía una amiga, Juanita me decía, es que hay que ayudarles a que en vez de plantearlo desde el modo
del adulto lo planteen desde el modo del adolescente, o sea, saber entender cómo entiende el adolescente, no abordar todo desde el contexto del padre con reacciones de una historia que no es la de ellos, así me decía Juanita, que hay que buscar ejercer esa autoridad en función de servicio, ¿ok? Con negociación en lo que es negociable. Saber ver lo bueno y autónomo de los hijos adolescentes, reconocerlo, y que seamos padres que conectemos desde el otro, que conectemos desde su realidad, desde su necesidad, pero a la vez sabiendo reconocer la nuestra y haciendo con ese reconocimiento y con esa apertura de nuestra humanidad un puente de conexión con ellos. No pedir al adolescente cosas que uno no hace, ser congruentes, educar con el ejemplo. Pues por último, quedamos disponibles para poder seguirles brindando apoyo en nuestro programa, el programa PhD, Personas Humanas en Desarrollo. Pueden encontrarnos en el grupo de Facebook, facebook.com, programa PhD. En el grupo de Facebook, no, perdón, en la página de Facebook. Quedamos a la orden para cualquier duda, ¿ok? Pueden encontrar la página, tiene esta presentación, estamos a su orden, ¿ok? De más está decirle también que pueden encontrarme a través de redes sociales, como Rosy Michelena en Instagram y en Facebook, preferiblemente por esta cuenta, aunque también por Rosana Michelena Parra de Dubuc. A la orden, y espero haberles sido de utilidad. Sepamos que este tiempo va a pasar y que es chance o es una oportunidad de encontrar el modo positivo de verlo. Gracias por su atención y seguimos a la orden. Hasta luego.